Hay personas que te odian y ni siquiera sabes por qué. No les has hecho nada, jamás les has clavado un puñal. Apenas si los conoces de vista, pero cuando los tienes cerca, sientes su hostilidad, fría como la venganza, inexplicable como el mal de ojo, casi palpable como una vibra pesada. Te has quebrado la cabeza. ¿Qué hice mal? Has revisado cada palabra, cada acción, cada gesto, y no encuentras nada, porque no hay nada que encontrar. El problema no eres tú, carnal. Carl Jung, el mismísimo Carl Jung, se pasó décadas estudiando este rollo y descubrió algo que te va a cambiar la jugada. Te va a abrir los ojos sobre el odio irracional. Ese odio que no tiene razón de ser, casi nunca tiene que ver contigo. Tiene que ver con la bronca interna del que te avienta la mala vibra. Pero antes de clavarnos más en esto, si te late este tipo de contenido que te echa la mano para quitarte culpas ajenas, suscríbete ahorita. No te cuesta ni un peso y me ayudas a seguir revelando estas verdades que te liberan. ¡Ánimo! ¡Sigamos! Hoy te voy a desenmascarar el mecanismo psicológico que se esconde detrás del odio irracional. No para que les des chance a los que te tiran mala onda, sino para que dejes de sentirte culpable por broncas que no te tocan. El primer round de esta pelea psicológica, la proyección del lado oscuro. Este es el concepto más importante de todo lo que Jung nos enseñó sobre el odio sin ton ni son. El lado oscuro es como ese closet donde guardamos lo que no queremos ver de nosotros mismos, los deseos que nos dan vergüenza, los defectos que negamos a capa y espada, esas partes de nosotros que sentimos que son inaceptables, como el chile que pica 2 veces. Cuando no podemos hacer las paces con nuestro propio lado oscuro, lo proyectamos en otros, vemos en ellos lo que no podemos ver en nosotros mismos, y los odiamos. Por eso mismo, Jung lo puso con una frase que deberíamos tener tatuada en el alma. Todo lo que nos caga de otros puede ser la llave para entendernos a nosotros mismos. Cuando alguien te odia sin razón aparente, lo más probable es que esté viendo en ti algo que odia en sí mismo. Tal vez tu seguridad, que le recuerda su propia inseguridad, puede ser tu libertad, que le echa en cara las cadenas que él mismo se ha puesto. Puede ser tu autenticidad, que le muestra el disfraz que no se puede quitar. No eres tú, es su espejo, carnal. Este mecanismo es tan poderoso que Jung decía que podemos aprender más de nosotros mismos observando a quienes odiamos que a quienes amamos, porque el odio irracional es un mapa directo a nuestro lado oscuro. Esa persona que te odia sin deberla ni temerla, sin querer queriendo, te está mostrando las partes de sí misma que no puede ni ver. Tú eres como la pantalla donde proyecta su propia película interna, y esa proyección dice todo sobre ella y casi nada sobre ti. Jung atendió a un consultante que le tenía una tirria enorme a un compañero de trabajo, y el pobre tipo no le había hecho nada. Eran hasta cordiales, apenas cruzaban palabra, pero cada vez que lo veía, el consultante sentía que le hervía la sangre. Después de meses de terapia, descubrieron el meollo del asunto. El compañero era todo lo que el consultante anhelaba ser, pero no se permitía. Era espontáneo, alegre, libre. El consultante había reprimido esas cualidades desde niño, porque en su familia las veían como algo inadmisible. El odio no era hacia el compañero, era hacia esa parte de sí mismo que había tenido que enterrar. El compañero era simplemente el espejo que le recordaba lo que había perdido. ¡Qué fuerte, verdad! El segundo mecanismo, la envidia del ser. Hay un tipo de envidia que va más allá de querer el coche del vecino. Es una envidia de la existencia misma del otro. Jung la bautizó como envidia existencial. No te envidian por lo que tienes, te envidian por lo que eres, por tu esencia.
por tu forma de caminar por la vida. Esta envidia duele con ganas, porque no hay nada que puedas hacer para quitarla. De en medio, no puedes dejar de ser tú mismo. Y mientras sigas siendo tú, seguirás activando esa envidia. Así de pelada está la cosa. Se dio cuenta de que la envidia del ser muchas veces se disfraza de crítica moral. El envidioso busca pretextos para justificar su odio. Es que se cree mucho, es que es bien superficial, es que no me cae su forma de ser. Pero detrás de esos pretextos chafas, lo que en realidad se esconde es esto: tu existencia me recuerda lo que yo podría ser y no soy, y eso me revienta. Y una consultante de Jung, una tal Lupita, había sido objeto de odio irracional toda su vida. Sus compañeras de la escuela la hacían a un lado sin razón. Sus colegas del trabajo la criticaban hasta por cómo respiraba. Hasta algunas amigas terminaban alejándose con la peor cara. Ella se preguntaba qué tenía de malo. Jung la ayudó a ver la verdad. No tenía nada de malo. Al contrario, tenía algo muy bueno. Una autenticidad natural, una facilidad para ser ella misma sin poses ni máscaras. Y eso sacaba chispas en los que no podían hacer lo mismo. El tercer mecanismo, la amenaza al ego. Hay personas que construyen su identidad sobre cimientos bien frágiles. Su sentido de sí mismos depende de sentirse más que los demás, más inteligentes, más exitosos, más guapos, más buenos. Cuando aparece alguien que, simple y sencillamente siendo como es, pone en duda esa supuesta superioridad, se arma la bronca existencial. Y la respuesta a esa amenaza es el odio. Así de directo. Jung le puso a esto el ego herido. Cuando le tocas el ego a alguien, la reacción es furia desatada. Y esa furia se dirige hacia quien representa la amenaza. No tienes que hacer nada para amenazar a alguien. Tu simple existencia puede ser suficiente. Si se te da naturalmente algo en lo que ellos basan su identidad, tu presencia es una amenaza constante, como un cactus en el trasero. Jung documentó el caso de un tal Toño, que era odiado por su hermano mayor. El hermano mayor había edificado toda su identidad sobre la idea de ser el cerebrito de la familia. Cuando el menor demostró ser igual de listo, sin necesidad de esforzarse, ahí comenzó el odio. El Toño no había hecho nada malo, no había intentado competir con su hermano, simplemente era quien era. Pero eso bastó para que se activara el mecanismo de amenaza. ¿Qué cosas? Verdad. El cuarto mecanismo, el recuerdo del camino no tomado. Cada vez que tomamos una decisión en la vida, dejamos atrás otras opciones. Jung entendía que esas opciones no se esfuman por completo. Viven en nuestro inconsciente como posibilidades no realizadas, como fantasmas del futuro. Cuando conoces a alguien que encarna el camino que tú no tomaste, se desata un conflicto interno. Si esa persona se ve feliz, realizada, exitosa, el conflicto se pone al rojo vivo. Y una forma de apagar ese incendio es odiar a quien representa lo que pudiste haber sido. Es más fácil odiar a quien te recuerda tu decisión que cuestionarte si tomaste el camino correcto. Ahí está el truco. Jung atendió a una tal Sofía que sentía una hostilidad inexplicable hacia una excompañera de la universidad. Las dos habían empezado con los mismos sueños, pero la Sofía había elegido el camino seguro, el trabajo estable, la vida predecible. La compañera había seguido sus sueños artísticos, se había lanzado al ruedo sin miedo. 30 años después, cada vez que veía el éxito de su compañera en redes sociales, sentía que le subía la presión. No era odio hacia la compañera, era odio hacia sí misma por no haber tomado el riesgo, por no haberse atrevido a volar.
Pero era más fácil proyectar esa rabia hacia afuera que confrontarla internamente. El quinto mecanismo, la transferencia de conflictos antiguos. Carl Jung observó que muchas veces odiamos a personas del presente porque nos recuerdan a alguien del pasado. Esta transferencia ocurre inconscientemente. No elegimos hacerla. Simplemente sucede. Puedes recordarle a alguien, a un padre abusivo, a un hermano que lo humillaba, a un ex que lo traicionó, y sin saber por qué. Esa persona te odia a ti. No eres tú, eres un símbolo de alguien más. Esta transferencia es particularmente injusta, porque no hay nada que puedas hacer para cambiarla. No puedes dejar de parecerte a quien te pareces. No puedes evitar activar esos recuerdos inconscientes. Imagínate, un consultante de Carl Jung sentía una aversión inexplicable hacia las mujeres rubias. No era una aversión sexual, era hostilidad pura. Le tomó años de terapia descubrir que su madre, quien lo había abandonado de niño, era rubia. Cada mujer rubia que conocía activaba el dolor del abandono, y ese dolor se manifestaba como odio. Las mujeres que él odiaba no le habían hecho nada. Simplemente tenían el cabello del color equivocado. ¡Qué barbaridad! El sexto mecanismo. El resentimiento hacia la luz. Este es quizás el mecanismo más profundo y más difícil de aceptar. Algunas personas están tan identificadas con su propio sufrimiento, con su propia oscuridad, que la luz de otros se vuelve insufrible. Carl Jung observó que hay personas que han construido toda su identidad alrededor de ser víctimas, de sufrir, de estar rotas, cuando aparece alguien que, a pesar de dificultades similares, ha encontrado paz, alegría, plenitud. Eso representa una amenaza a toda su narrativa, como balde de agua fría. Si tú pudiste sanar, significa que yo también podría. Y si yo podría, pero no lo hago, entonces mi sufrimiento es, en parte, una elección. Esa realización es demasiado dolorosa. Es más fácil odiar a quien representa la posibilidad de sanación. Carl Jung llamaba a esto el apego al sufrimiento. Algunas personas prefieren el dolor conocido a la incertidumbre de la sanación y odian a quienes les recuerdan que otra opción es posible. ¡Qué fuerte! Ahora, hay algo crucial que Carl Jung enseñó sobre todo esto. El hecho de que entiendas por qué te odian no significa que debas tolerar el maltrato. Entender no es lo mismo que justificar. Puedes comprender el mecanismo y aún así protegerte de sus efectos. La comprensión te da poder, te libera de la culpa, te permite ver claramente que el odio irracional es un problema de quien odia, no de quien es odiado. Así de simple. Suscriptor actual, 500. Meta, 1000. Si este contenido te está liberando de culpas que no te pertenecen, suscríbete ahora. Tu apoyo permite que estas verdades lleguen a más personas que las necesitan. No te quedes fuera. Ahora te voy a compartir lo que Carl Jung enseñaba sobre cómo protegerte del odio irracional. Primera estrategia: la no absorción. El primer paso es dejar de absorber el odio como si fuera tuyo. Cuando alguien te odia sin razón, tu tendencia natural es preguntarte ¿qué hiciste mal? Es buscar la causa en ti. Carl Jung enseñaba que esta pregunta es un error. La pregunta correcta no es ¿qué hice yo?, sino ¿qué está pasando en esa persona que la hace odiarme? Este cambio de perspectiva es liberador. Te saca del centro del problema. Te permite ver el odio como lo que es. El problema de otro proyectado en ti. Ándale,
Practica decirte esto cada vez que sientas el odio irracional de alguien. Esto no es mío, es de ellos. Segunda estrategia, la compasión informada. Carl Jung no sugería odiar a quienes te odian. Entendía que el odio irracional es, en realidad, sufrimiento proyectado. Quien te odia está sufriendo. Su lado oscuro lo atormenta. Su envidia lo consume. Su identidad frágil lo tiene viviendo en constante amenaza. Pobrecito. La compasión informada significa entender el sufrimiento detrás del odio, sin dejarte dañar por él. Es compasión con límites. Compasión sin sacrificio. Puedes sentir compasión por alguien y aún así alejarte de ellos. Puedes entender su dolor y aún así protegerte de su toxicidad. Tercera estrategia, el fortalecimiento del self. Carl Jung creía que la mejor defensa contra cualquier forma de ataque psicológico es un self fuerte. Cuando sabes quién eres, cuando tu identidad no depende de la aprobación externa. El odio de otros pierde su poder. El odio irracional solo te daña si lo internalizas. Si empiezas a creer que hay algo malo en ti. Si dejas que su percepción distorsionada se convierta en tu realidad. Un self fuerte dice, sé quién soy, sé lo que valgo. Tu odio dice más sobre ti que sobre mí. Así o más claro, este fortalecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es trabajo continuo, conocerte, aceptarte, integrar tu propio lado oscuro para que nadie pueda usarla contra ti. Cuarta estrategia, la selección consciente de relaciones. No tienes obligación de mantener relaciones con personas que te odian. Carl Jung era muy claro en esto. La salud psicológica requiere rodearte de personas que te ven claramente, no de quienes te ven a través del filtro distorsionado de su propio lado oscuro. Si alguien te odia sin razón, tienes permiso para alejarte. No necesitas su aprobación. No necesitas que te entiendan. No necesitas arreglar algo que no está roto. No te compliques. La distancia es protección. Y la protección no es cobardía, es sabiduría. Quinta estrategia, la integración de tu propio lado oscuro. Este es el trabajo más profundo. Carl Jung enseñaba que cuando integras tu propio lado oscuro, cuando aceptas todas las partes de ti mismo, las proyecciones de otros pierden poder sobre ti. Si alguien te acusa de algo que reconoces y aceptas en ti mismo, la acusación no tiene dónde aterrizar, no te desestabiliza, no te hace dudar de ti. Por ejemplo, si alguien te critica por ser ambicioso, y tú has integrado tu ambición, reconociéndola como parte de ti sin vergüenza, la crítica no te afecta, simplemente respondes, sí, soy ambicioso, y el ataque pierde su poder. Tómala. El trabajo del lado oscuro te hace invulnerable a las proyecciones, porque no hay nada oculto que otros puedan señalar para hacerte sentir mal. Ahora, quiero hablarte de algo que Carl Jung consideró fundamental. El odio irracional que recibes puede ser, aunque duela escucharlo, una señal de que estás haciendo algo bien. Carl Jung observó que las personas que viven auténticamente, que siguen su camino, que no se conforman con las expectativas de otros, tienden a activar más odio irracional. ¿Por qué? Porque su autenticidad es un espejo para quienes no pueden ser auténticos. Su libertad es un recordatorio para quienes viven encadenados. Su luz es insoportable para quienes eligen permanecer en la oscuridad.
No digo esto para que busques el odio. Digo esto para que entiendas que el odio irracional no significa que estás haciendo algo mal. A veces significa exactamente lo contrario. Ojo, Carl Jung decía que si no tienes enemigos, tal vez no estás siendo suficientemente fiel a ti mismo. ¡Qué sabio! Antes de terminar, quiero que entiendas algo importante. El odio irracional dice todo sobre quien odia y casi nada sobre quien es odiado. Cuando alguien te odia sin razón, están hablando de sus miedos, sus inseguridades, sus conflictos internos. No están hablando de ti. Para nada. Liberarte de la necesidad de entender por qué te odian es liberarte de una carga que nunca fue tuya. Es como cargar un costal de piedras ajenas, ¿verdad? Carl Jung dedicó su vida a iluminar los recovecos oscuros del alma humana, no para que juzgues a quienes proyectan su lado oscuro en ti, sino para que te liberes de la culpa, de ser el receptor de esa proyección, como si fueras un pararrayos emocional. Si este contenido te ha liberado de una culpa que no te pertenecía, considera apoyar con Super Thanks, ese corazoncito dorado que aparece aquí abajito. Este tipo de contenido ayuda a miles de personas a dejar de culparse por el odio que reciben, a romper esas cadenas invisibles. Recuerda los 6 mecanismos, como si fueran los mandamientos del desapego: la proyección del lado oscuro, la envidia del ser, la amenaza al ego herido, el recordatorio del camino no tomado, la transferencia de conflictos antiguos y el resentimiento hacia la luz. Ninguno de ellos es tu responsabilidad. Todos ellos viven en quien odia, no en quien es odiado. Es como dice el dicho: el que se enoja, pierde. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra libre. Quiero saber cuántos están finalmente soltando la culpa de ser odiados. Es hora de volar, y si identificaste cuál de estos mecanismos explica el odio que has recibido, comenta el número. Vamos a ver cuál es el más común entre quienes ven este contenido. Hagamos un sondeo psicológico. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Protege tu paz como si fuera un tesoro. Deja de absorber lo que no es tuyo. No seas esponja emocional. Y recuerda que el odio irracional de otros nunca fue tu responsabilidad. Ánimo y a darle.